hermanos, ¿verdad? Crecer en conocimiento, no en los cantos. Qué hermosos los cantos porque se los cantamos al Señor, ¿verdad? Todo es para Dios, hermano. Todo tiene que ser para Dios. Un canto, si un canto no alaba a Dios, mire, pues nosotros podemos cantarle un canto a Dios, pero que Él no se agrade de ese canto. Y no porque usted se lo canta, quiere decir que Dios le tiene que agradar. Entonces, el canto hay que cantárselo a Él y que Él se agrade de ese canto. ¿Cuál? Cantos y himnos espirituales, no cantos ritmáticos que le agradan al cuerpo, ¿verdad? Y esos son cantos que no ayudan, ¿verdad? Cualquier cosa que sea rítmica, eso no le agrada al Señor. A la carne sí, pero a Dios no. Recuerde, el diablo, ¿qué era? ¿Cuál era su oficio de él? Él era el encargado de ¿qué? De la música. Lea lo que la Biblia dice, ¿verdad? Entonces, cuando él se corrompió delante de Dios, ¿qué cree que hizo? Siguió utilizando la música ¿para qué? Para el beneficio de él e ir en contra de Dios, ¿verdad? Siempre, hermano, lo vamos a mirarlo, nomás que él no quiere, ¿verdad? Que nosotros sepamos cuál es su oficio, cuál era su oficio de él antes de él, ¿verdad? Ser lanzado. El pecado no fue el primer pecado, no fue originado en el huerto del Edén. Sí, el hombre contra Dios, sí, pero el pecado fue originado en el cielo, cuando el diablo se levantó en contra de Dios y quiso ser igual a Dios. Otro detalle, hermano, bien importante, el diablo se le llamaba antaño el querubín protector. Era el que protegía el trono de Dios, ¿verdad? Era uno de los más, era el más grande, el ser más grande creado, ¿verdad? Y con mucha influencia. Cuando él se reveló, dice la Biblia que la tercera parte de los ángeles se rebelaron contra de Dios. Y ahora tenemos no nomás al diablo, sino, ¿verdad? Huestes espirituales, demonios que vienen y nos atacan, ¿verdad? Así que vienen, posean hombres, ¿verdad? Y crea una gran problema, ¿verdad? En la tierra. Bueno, vamos a ir estudiando lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña. Abra su Biblia. Hemos estado ahí en Romanos capítulo 4. ¿Verdad? La semana pasada miramos acerca de que Pablo, ¿verdad? Acerca de la fe, fundamentos de la fe cristiana, la justificación por fe, el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Y se utiliza a Abraham como ejemplo, ¿verdad? Por medio de la fe podemos llamarlo nuestro padre Abraham. Pablo, ¿verdad? Hablamos que Pablo declara una verdad teológica básica en la vida cristiana. La justificación es por la fe y no por las obras, no por lo que nosotros hacemos o lleguemos a hacer. Hoy vamos a estar estudiando la justificación por fe es para todos, judíos y gentiles. ¿Qué somos, judíos o gentiles? Gentiles. Pero ahora, ¿verdad? Ya no somos gentiles, ahora somos miembros de la familia de Dios. Note lo que dice Romanos 4, 9 al 12, ¿verdad? Romanos 4, 9 hasta el 12. La Biblia dice de esta manera ahí en Romanos, ¿verdad? Lea su Biblia, hermano, lea su Biblia. ¿Quiere crecer en conocimiento? Lea la Biblia, ¿verdad? Practique lo que la Biblia dice, porque no nomás es de leer, ¿verdad? Crecemos en conocimiento, sabemos, pero no hacemos. Note lo que dice el versículo 9, Romanos 4, 9, ¿verdad? Romanos 4, 9. Y démosle lectura, ¿verdad? Nos ponemos sobre nuestros pies y damos lectura al versículo 9, ¿verdad? Todos juntos, ¿verdad? Vamos a estar ahí desde el 9 al 12, versículo 9 al versículo 12. Note lo que dice el versículo 9. ¿Ya lo tiene ahí? Bien, démosle lectura. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe
por justicia. Oremos, mi Dios, te damos las gracias por tu pueblo que se ha reunido para leer, estudiar, escudriñar lo que dice, lo que enseña tu bendita palabra. Sé tú con nosotros, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Nos comunica una gran verdad, mi Dios, que nosotros necesitamos aprender en este día, en el precioso y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esa es una pregunta que el libro de Romanos, recuerde que el libro de Romanos fue escrito para los cristianos romanos o para los cristianos de Roma, ¿verdad? Para los cristianos de Roma. Y luego dice en el versículo 9, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada por fe para justicia. Note lo que dice el versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? Esa es una pregunta. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la incircuncisión o en la circuncisión. Es lo que dice, ¿verdad? ¿Cómo pues le fue contada? Estando Abraham bajo la circuncisión o antes de la circuncisión. No es la circuncisión, sino en la incircuncisión. Note lo que dice el versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Abraham era incircunciso cuando él recibió esta señal, ¿verdad? A fin de que también a ellos a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Note lo que dice el versículo 12, y padre de la circuncisión para los que no para los que no solamente son de la circuncisión, sino también dice también sigan las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Nuestro padre Abraham antes de ser ¿qué? Circuncidado. Vamos a mirar algo bien importante, hermanos. Vamos a mirar algo bien importante. ¿Abraham fue circuncidado antes del pacto? No. No. Si se refiere a la circuncisión, Abraham no fue circuncidado antes de recibir la promesa de Dios. Para que haya una distinción importante, en Génesis aparecen distintas etapas del pacto. El orden bíblico es este. En el Génesis capítulo 12, Abraham tenía 75 años. Dios llama a Abraham y le promete una gran nación, descendencia y bendición. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Ahí lo encuentra. Todavía no estaba circuncidado. Génesis capítulo 15, ¿verdad? Dios formaliza, confirma su pacto con Abraham antes de la circuncisión. Entonces, ¿verdad? Encontramos esta declaración muy fundamental. Y creyó a Jehová, dice en el versículo 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Después de Génesis capítulo 15, el versículo 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Abraham seguía todavía circuncidado. Perdón, Abraham todavía seguía incircunciso. En Génesis 16, Abraham tenía 86 años. Nace Ismael, Génesis 16. Todavía no se había establecido la circuncisión como señal. Génesis 17, Abraham tenía 99 años. Dios confirma, desarrolla su pacto y establece la circuncisión como señal del pacto. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Génesis 17:10. Ese mismo día Abraham fue circuncidado. La Biblia lo dice en el capítulo 17, versículo 23 hasta el 24. Por tanto, la circuncisión, por tanto, la secuencia viene de esta manera.
promesa, fe, justificación, pacto confirmado, circuncisión como señal. Es exactamente lo que Pablo enfatiza en Romanos capítulo 4, versículo 10 al 11. La fe de Abraham le fue contada por justicia, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y después recibió la circuncisión. Abraham fue circuncidado como señal, como sello de la justicia de la fe. Abraham no fue circuncidado para entrar en una condición de justificación delante de Dios. La circuncisión vino después como señal del pacto. Por eso Abraham es un ejemplo tan importante para Pablo. Primero creyó, Abraham primero creyó y después recibió la señal externa. Si usted, ¿verdad? Estudiamos, es lo que nos dice la palabra del Señor. Primero es promesa, fe, justificación, pacto confirmado, circuncisión como señal. Regresemos a nuestro estudio que estamos leyendo. En estos textos, el apóstol Pablo argumenta que la justificación de Abraham ocurrió antes de que fuera circuncidado, lo que estábamos hablando, lo que significa que la fe es suficiente para justificar tanto a los de la circuncisión, es decir, los judíos, como los incircuncisos o nosotros, los gentiles. Hacia Abraham se convierte en el padre de la fe de todos los que creen y son justificados por la fe en Dios. Es decir, Abraham es el modelo de la fe para todos, para que todos puedan recibir la justificación. Recuerde, bien importante, esto significa, hermanos, que la fe en Cristo. Por eso Pablo está argumentando y está poniendo todas las bases por medio del Espíritu Santo diciéndoles, ¿verdad? Recuerde, estamos hablando de la justificación por la fe, porque ellos trataban de justificarse. Pero Abraham, ¿verdad? Como promesa, siquiera la promesa si era antes o después. Ahora, esto significa que la fe en Cristo, mire, une a judíos y gentiles en una sola familia espiritual llamada iglesia. ¿Quién estableció la iglesia? Cristo. Todo eso, pastor, nomás para decirnos eso, claro. ¿Por qué, hermanos? Porque anda la gente diciendo que la iglesia, o sea, que la iglesia vino a sustituir a los judíos. No, la Biblia no dice eso. Que vino a ser Cristo Jesús, a unir a ambos, los de la circuncisión y los incircuncisos, todos juntos. Esto significa que la fe, hermanos, la fe en Cristo une judíos y gentiles en una sola familia espiritual llamada iglesia. ¿Quién estableció la iglesia? ¿Qué quiere decir iglesia? ¿Alguien sabe lo que quiere decir, lo que significa iglesia? Ajá, pero el significado de la iglesia, la congregación, el cuerpo de Cristo, las dos cosas son, pero ¿qué es lo que significa iglesia? ¿De dónde salió la iglesia? ¿De dónde salió Egipto? ¿De dónde salieron los judíos cuando descendieron a Egipto? ¿De dónde salieron? Ajá, y cuando ellos andaban en el desierto, ¿qué eran? ¿Una qué? Congregación. Eran una congregación. Salieron de Egipto. El mundo es símbolo de quién? De Egipto. ¿Y de dónde salimos nosotros? Del mundo. Ahora somos una qué? Congregación. Salimos del mundo y ahora somos una qué? Congregación. Entonces, qué bueno que lo aprendimos. Ahora, ¿Dios les dio estatutos y mandatos en Egipto? No, en el desierto.
a la congregación. Entonces, eso involucra, hermano, que también a nosotros, ¿qué es lo que estamos recibiendo nosotros? Ahorita somos una congregación. Estamos recibiendo, ¿qué? Estatutos y mandatos de Dios. Porque los estatutos y mandatos que Dios le dio al pueblo por medio de Moisés no eran ideas de Moisés. Eran ¿qué? Ideas ¿qué? De Dios. Ahora, ¿para qué Dios les dio todas esas cosas al pueblo de Israel en el desierto? Para prepararlos, para que cuando ellos entraran, cómo de ellos deberían de vivir, con quién deberían congregarse, juntarse, y si se juntaban, cómo tienen que juntarse, si platicaban, no os unáis, y tantas cosas el Señor les estaba dando al pueblo de Israel en el desierto, a la congregación. Les dio estatutos, mandatos, decretos, ordenanzas, para que el pueblo pensara en hacerlas, no, para que el pueblo las obedeciera. Les dio, si esto haces, te sucederá esto y esto y esto y esto y esto. Pero si no lo haces, te sucederá esto y esto y esto y esto. Es exactamente lo que el Señor está haciendo con nosotros como iglesia. Nos da estatutos y mandatos, qué hacer y qué no hacer. No es el pastor, es Dios a través del siervo de Dios dándoles. Y por esa razón usted tiene su Biblia en su mano para que usted pueda entender y comprender. La gente hoy en día dice, podemos ir al cielo de muchas maneras. Sí, ¿cómo? Indíqueme, hermano, de qué manera podemos nosotros ir al cielo sin fe en Cristo Jesús. ¿Habrá otro método? ¿Habrá otro medio para ir al cielo? No, porque no hay, ahorita vamos a mirarlo, ¿verdad? Ahorita vamos a mirarlo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La Biblia lo dice, ¿verdad? Vamos a mirarlo más adelantito. Es decir, esto significa que la fe en Cristo une a judíos y gentiles en una sola familia espiritual llamada iglesia. Es decir, que todos pueden y tienen que ser justificados únicamente por la fe en el sacrificio de ¿quién? De Cristo. Todos, judíos y gentiles. Hay judíos que no creen en Jesús. Hay quienes sí creyeron, porque no nomás nos dice que la palabra de Dios, que algunos no creyeron, la Biblia nos dice que muchos creyeron a Cristo, ¿verdad? Muchos obedecieron a la fe, ¿verdad? Es decir, que todos pueden y tienen que ser justificados únicamente por la fe en el sacrificio de Cristo, sin importar su trasfondo cultural o religioso, pues nuestro Señor Jesucristo vino para salvar a todos los que estaban perdidos, tanto judíos como gentiles, por medio de un solo sacrificio, es el de la cruz de Cristo. Note lo que dice Efesios. Vamos lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 2. Note lo que dice Efesios capítulo 2, ¿verdad? Por eso es bien importante leer, escudriñar lo que dice, lo que enseña, cómo lo enseña y cómo lo dice la bendita palabra de Dios. Pastores se equivocan si nos equivocamos, porque somos humanos, porque el diablo tratará de extorsionar nuestra mente para desenfocarnos de la verdad. ¿Verdad? No somos todos, hermanos, vulnerables, más los que enseñamos y predicamos la palabra de Dios. Dice el versículo 11 hasta el versículo 16. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos. Así nos tenían a nosotros incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. Pero dice el versículo 3, hermanos. Pero ahora, en Cristo. Hermanos, ¿cuántos están en Cristo?
Amén, hermanos. Hablábamos acerca del poder de ser conocidos por Cristo. ¿Cuál será la diferencia del poder de ser conocidos por Cristo o el poder de conocer a Cristo? Son dos cosas muy diferentes, suenan iguales, pero son completamente diferentes. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y las llamo por su nombre. El poder de ser conocidos por Cristo. El poder de no ser conocidos por Cristo. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre nos reunimos en la iglesia, en tu nombre cantamos, en tu nombre oramos, en tu nombre leímos, en tu nombre hicimos tantas cosas, hicimos conferencias, hicimos ayunos, hicimos tantas cosas. Y al final, ¿qué va a decir el Señor? ¿Y tú quién eres? No te conozco. En aquel día dirá el Señor, ¿verdad? Apartados de mí. No os conozco. ¿Quiénes son? Ese es el problema, hermano. Yo prefiero ser conocido por Cristo que conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque el diablo conoce a Cristo, pero no es salvo. Mire, cuando Jesús nació, eso lo vamos a mirar a la segunda hora, cuando Jesús nació, el diablo trató de ¿qué? De matar a Jesús. En cuanto nació, trató de matarlo por medio de ¿quién? No fue él físicamente, pero usó a este rey para ir y matar niños, pensando que si mataba a Jesús, acababa con la obra redentora de Jesús. Hágame el favor. Bueno, eso es su mentalidad de él. El poder de ser conocidos por Cristo y el poder de ser conocidos por Cristo. Muy diferente, hermanos. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero nosotros lo conocemos y Él nos conoce. Le hablamos y Él nos habla. Él nos escucha y nosotros lo escuchamos. Qué maravilla, hermanos, ¿verdad? Dice el versículo 13, pero ahora en Cristo. Note lo que dice el versículo 13, Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, sí, hermano, que en otro tiempo estabas, ¿qué? Lejos, lejos, alejados, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué, hermanos? Por la sangre de Cristo. 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, que de ambos pueblos hizo uno. Y a ese uno, ¿cómo se le llama? La iglesia. La iglesia de Cristo. Miembros de la familia de Dios, usted y yo. Ahora hizo uno, derribando la pared intermediada de separación. Porque nosotros, para ellos, hermano, nosotros, hermano, antes de Cristo, bueno, y todavía después de Cristo, nosotros los gentiles éramos llamados como a ellos, como perros. Eso es lo que éramos. Ay, pastor, es bien duro. Claro. Note Cristo Jesús que dijo, cuando la mujer vino, ¿verdad? Aún las migajas caen de la mesa y ¿qué dijo? El Señor se refirió a la mujer diciendo, los perrillos. Los perrillos. Sí, Señor, pero aún los perrillos se alimentan de las migajas. Wow, eso éramos para ellos, hermano. Nosotros para un judío, hermano, no podíamos, ellos para nosotros éramos personas incircuncisas, como animales así, despreciables. Pero ahora en Cristo, mire, hemos obtenido la postura igual que ellos. Uno solo. Tú necesitas salvación por medio de Cristo y yo necesito salvación por medio de Cristo. ¿Qué pasó? Dios no hizo excepción de qué? De personas. Gracias al Señor, hermanos. Estamos alejados.
porque en nuestra paz, ¿verdad? Ahora dice el versículo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los que mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Por ahí encuentra algún judío que ellos digan que son descendientes de Abraham. Usted puede decirle con toda la autoridad del mundo y que la palabra de Dios le da: yo también soy descendiente de Abraham por medio de la fe. Wow. Por eso, hermano, ¿verdad? Por eso, es por eso que hoy en esta dispensación, tiempo de la gracia, tanto judíos como gentiles tenemos que creer en el sacrificio de Cristo para ser salvos, pues Él es el único camino para la salvación. Hechos 4:12, ¿qué dice? Mire lo que dice Hechos 4:12. Hechos, libro de Hechos, dice la Biblia en el libro de Hechos, Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay que, no, no hay en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser, ¿qué? Salvos. No hay otro nombre. No es Buda. No. Póngale el que quiera, el nombre que sea, que María, que lo que sea. Hay solamente un nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y eso se llama Jesucristo. Hombre. Es el único, hermano. Que Mohammed, que aquel, que aquello, que lo que sea, que Buda, lo que sea. No, no hay otro. Ni va a haber otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, ¿verdad? No hay otro nombre, hermano, no hay. Note lo que dice, ¿verdad? Hechos, perdón, Juan 14:6. Y lo puse como base, no lo tengo en mis notas, pero lo puse como una base, ¿verdad? Un soporte más. San Juan 14:16. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Nadie. Él es el único hombre dado a los hombres, el medio para poder nosotros ir al cielo. ¿Que somos descendientes de Abraham? No, necesitas salvación a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso dijimos nosotros, la justificación por fe es para todos, judíos y gentiles. Sigamos a nuestra recta final. La fe de Abraham es un ejemplo para cada uno de nosotros, porque Abraham creyó a Dios antes de que se le diera el pacto de la promesa. Eso es lo que estábamos hablando. Él creyó en esperanza contra esperanza. Note lo que dice Romanos capítulo 4, versículo ahora, capítulo 4. Ahora vamos a ver al versículo 18 hasta el versículo 22. Y por eso miramos el trasfondo de Abraham. Abraham solamente creyó a Dios, ¿verdad? Dios le prometió, él creyó y le fue contada por justicia.
Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Dice el versículo 19, 4:19, Romanos 4:19, ahí estamos. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa hecha de Dios para él, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios, en el versículo 21 dice, plenamente convencido. Abraham estaba plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había que prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. En este capítulo, aparte del tema de la justificación por fe, nos muestra cómo debe ser nuestra fe en la promesa de Dios. Pues aunque Abraham y Sara estaban físicamente incapacitados para tener hijos, el de 100 años, casi de 100 años, 99 años, y aparte su mujer avanzada en edad, y más aparte su matriz era ¿qué? Estéril para tener hijos. Pues su edad avanzada, Abraham creyó en la promesa de Dios de que sería padre de muchas naciones. Abraham no dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, confiando en que quien se lo había prometido es fiel y poderoso para cumplir lo que nos promete. Y es ahí, hermano, donde nosotros batallamos. Hay versículos muy poderosos dados por Dios para nosotros, hermano, que fortalecen nuestra fe. Clama a mí y yo te responderé. Y nosotros dudamos. Ya Dios dice, clama a mí, ora a mí. El que busca, halla. Hay tantos versículos, hermano, que nos ayudan a nosotros a fortalecer nuestra fe. Dios ha prometido y ninguna de sus, cuente alguna promesa de Dios para usted que haya caído en tierra. Ninguna. Dios las ha cumplido todas. Todas las ha cumplido. Pero nosotros como pueblo de Dios somos un pueblo. Decimos caminar por fe, pero en nuestro corazón hay mucha incredulidad. No creo que Dios. ¿Qué cosa habrá imposible para Dios? Cuénteme. Ay, es que mi hijo es rebelde. ¿Dios lo puede cambiar? Sí. El problema, ¿por qué no lo ha hecho Dios? No porque Dios no puede. No, es porque nosotros no tenemos la fe suficiente. Ese es el problema, hermano. Estamos dudando. Ay, voy a salir afuera. En verdad no va a llover, pero por si las dudas me voy a llevar una pariagua. Ya la regaste. Ya. ¿Verdad? Ahí estamos nosotros. Vamos a sembrar. Va a venir lluvia del cielo. Hay que sembrar. Dios prometió, Dios lo va a hacer. O hemos orado, hemos implorado, hemos hecho esto. Tantas cosas, hermano, pero somos un pueblo de Dios, hermano, bien incrédulo, hermanos. Bien incrédulo. Tanto pastores como maestros, como miembros. Vamos a tener esto, pues no sé si se vaya a poder. Mire, hermano, a veces decimos, vamos a hacer esta conferencia, vamos a hacer esto y esto y esto. Y la mitad de la iglesia duda. Y la mitad de la iglesia dice, démosle, pastor. Nada que perder, mucho que ganar. Mire, hermano, los que estamos aquí, no queremos dar nuestra vida a Dios
Porque pensamos nosotros, y si yo le sirvo a Dios, y si yo me dedico, mire, muchos de nosotros, hermano, ahí voy, hermano, no estamos dispuestos a dar el diezmo, porque pensamos que nos vamos a morir de hambre. Y Dios dice, pruébame. Yo voy a abrir, ¿qué? Las ventanas de los cielos. La mitad diezmo, la mitad no. Ese es uno de los problemas, hermano, que si lo miramos nosotros, ¿verdad? Dudamos del poder de Dios. Y pensamos nosotros, no creo que me vaya a alcanzar. Te va a alcanzar, hermano. ¿Quién se ha muerto de hambre? Nadie. ¿Dios te ha abandonado? Nunca. Jamás te va. Hermano, si en el mundo no te abandonó, ponte más ahora como hijo de Dios. Menos ahora, hermano. Si en el mundo que veníamos cruzando la frontera nos cuidó el Señor, hermano. Ahí venimos nosotros caminando. El coyote nos dijo, nos vamos a caminar 2 horas. Mentira, hermano. Si caminamos como 8 o 9 horas. Si nos dice que vamos a caminar 9 horas, nos regresamos, ¿verdad? Pero confiamos en Él. Y la mentira es allá detrás de la lomita. Allá aquella lomita. Y yo miraba para atrás, digo, bueno, ya hemos caminado como 5 horas. Si me regreso, pues no sé ni para dónde le voy a dar. Pues yo me le pego a este como chicle. Y Dios nos cuidó de accidentes, de enfermedades, de tantas cosas. Eso es lo que vamos a hablar la segunda hora, hermano, porque Dios tiene un plan, un propósito. Dios tiene un propósito para nosotros. Aún desde que nosotros nacimos, hermano, Dios tiene ¿qué? Un propósito. No, pastor. Moisés. ¿Quién era Moisés? Estaban matando a los niños. ¿Quién lo cuidó? Dios. Porque Dios tenía un propósito para él. Hermano, Dios nos ha cuidado. Porque Dios tiene un ¿qué? Propósito. Ahí te va. Y el diablo anda atrás de ese propósito para matarnos. Para parar ese propósito de Dios. Cuando Cristo Jesús nació, ¿cuál era el propósito de que Jesús viniera a este mundo? Morir por nosotros. Darnos salvación. Y el diablo lo que quiso es ¿qué? Matarlo para exterminar el propósito de Dios. ¿Y lo logró? Jamás. Hermano, por eso es Dios poderoso con nosotros. Si Dios no me abandonó allá, ¿por qué me tiene que abandonar ahora aquí? No, hermano, Dios no nos va a abandonar aquí. El problema es que no confiamos plenamente en Dios. El ejemplo de fe de Abraham. Abraham salió, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham le dijo, ¿a dónde vamos a ir, Señor? ¿Qué garantías me das? Ninguna. Pero él sabía a quién él seguía. Mi pregunta es, hermano, ¿sabe usted a quién está siguiendo? ¿Sabe usted a quién está siguiendo? ¿Quién es? Dios. Cristo Jesús mismo dice, sígueme. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Siguiéndolo a Él. Pero nosotros vamos ahí mirando para todos lados, a ver quién más viene. No, hermano, tú síguelo a Él. Confía en Él. Deposita en Dios tu confianza. Deja que Dios se glorifique. Ejemplo de Abraham. Nos recuerda que nuestra obediencia no depende de las circunstancias visibles, sino de la confianza en que Dios es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Él prometió estar con nosotros para siempre. No dejarnos. Él prometió estar con nosotros para siempre. Nosotros también, al igual que Abraham, debemos confiar en la promesa de Dios, aun cuando las circunstancias parecen imposibles. Y nos recuerda Lucas
1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Es por eso que Abraham es un ejemplo para cada uno de nosotros al igual que verdaderamente creyemos en Dios, confiamos por fe en toda nuestra vida, aunque las circunstancias puedan haberse hecho dudar o rendirse, él se mantuvo firme en su confianza en Dios y su promesa toda su vida. Dice Hebreos 11 del 8 al 12, yo se los voy a leer. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado a salir de su tierra y su parentela, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde él iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. 10, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. La ciudad celestial. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y así ya casi muerto, así se refiere al cuerpo de Abraham, salió como unas estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable. Wow, hermano, qué tremendo. ¿Por qué? Porque no dudaron del poder de Dios. No confiamos suficiente en Dios, hermano. Cuentan la historia que invitaron a una hermana a la iglesia. Hermana, vamos a la iglesia. Y tenía unas gallinas. No, pero es que yo tengo que cuidar mis gallinas. Y así estábamos como esa señora. Vamos a la iglesia. No, es que yo tengo que cuidar mis gallinas. Hermana, vamos a la iglesia. Mire, Dios cuida sus gallinas. Pues los hermanos la convencieron, la subieron al carro y se la trajeron. Y el pastor está predicando, enseñando, Dios está con nosotros y Dios está entre nosotros. Y la hermana se para y se empieza a salir. Hermana, ¿dónde va? Si Dios está con nosotros, ¿quién está cuidando mis gallinas? Así estamos nosotros. Dios nos invita y desconfiamos de Dios. Hermano, Dios está aquí y Dios está allá. Y Dios está en todas partes. Aparte, Él no cuida gallinas, ¿verdad? Que a veces, Dios, hermano, Dios alimenta a los pajarillos. ¿Quién ha mirado un pájaro muerto de hambre? De gordo, sí. De hambre, no. ¿Qué valemos más, nosotros o ellos? Ellos ni trabajan, ni hilan, y Dios las alimenta. Y nosotros, no, no creo que Dios. No, 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 no. Y por eso es que dudamos del poder de Dios. No creo, no me alcanza, no me va a alcanzar, me vamos a morir de hambre. Mire, mujer, hay que darle el diezmo. Ay, no, es que, no, 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 ¿y qué tal si nos morimos de hambre? ¿Y quién va a pagar el bill? ¿Y quién va a pagar esto? Dios. No confiamos en Dios lo suficiente, hermano, y por eso estamos como estamos. Por eso es que nos va como nos va. Nosotros somos ¿qué? ¿Dueños de lo que tenemos o somos administradores? Administradores. Pero nosotros nos queremos dueños de lo que no es nuestro. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te damos las gracias por tu pueblo que se reúne, Padre, para escuchar, estudiar, aprender lo que dice, lo que enseña tu bendita palabra. Sé tú con nosotros, mi Dios. Danos, mi Dios, lo que nosotros necesitamos, como dice tu palabra. Danos el pan nuestro de cada día, Señor, hoy. Que cada uno de los que estamos aquí, Padre, estemos plenamente convencidos
del poder que hay en ti, Señor. Un poder ilimitado, Señor, para obrar en nuestras vidas, para obrar a favor de nosotros. Cuida, Padre, y guarda, Señor, a tu grey, mi Dios, porque te pertenece. Aumenta nuestra fe en ti, Señor. Queremos confiar en ti, así como Abraham confió y Sara confiaron en ti, Señor, y tú les diste las fuerzas, mi Dios. Ellos hicieron lo humano y esperaron, y tú hiciste, Padre mío, lo divino en nuestras vidas. De esa misma manera, mi Dios, vamos a hacer lo humano en nuestras vidas y vamos a dejar que tú hagas lo divino en nuestras vidas. En el precioso y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.